tardes para todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a tener el cuarto tema de la serie que hemos venido compartiendo desde hace ya 20 días, que la hemos llamado Dios siempre responde. Ustedes lo recordarán. El propósito es que nosotros entendamos que el Señor no está ajeno a nuestras peticiones. Al contrario, recuerdo un texto que leíamos de Isaías en el que dice: y antes que clamen, responderé yo. ¿Recuerdan? Isaías 65, 24. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces la pregunta que uno se hace es: ¿se ausenta Dios de las necesidades que tenemos nosotros como seres humanos? La respuesta es no. De hecho, en ese pasaje que leímos aparecen dos cualidades interesantes de parte de Dios. Cuando dice, antes que clamen, responderé yo, lo que quiere decir la Biblia es que Dios se anticipa a nuestras necesidades, las conoce. No lo cogemos de sorpresa. Y en la segunda parte del versículo dice, mientras aún hablan, yo habré oído. Nos enseña de que Dios es oportuno. O sea, no llega tarde. Siempre nos va a responder de la manera indicada. Pero también veíamos que aunque Dios siempre nos escucha y nos responde, muchas veces su respuesta es no. En algunas ocasiones, si algo nos quiere enseñar, y debemos aprender a manejar los no de Dios. Cuando Dios dice no, en últimas, Él nos va a beneficiar porque Él conoce el futuro, sabe lo que realmente nos conviene y lo que no nos conviene. Sin embargo, no es la única respuesta de Dios. A veces Dios también nos dice, espere, y lo compartíamos la vez pasada. ¿Qué debemos saber cuando la Biblia dice espere? Voy a repasar un texto de la semana pasada. Voy a empezar con Isaías 62. Por favor, búsquelo allí en su Biblia, Isaías 62. Esto es algo que yo debo tener muy claro cuando la respuesta de Dios es espere. Por favor, mírelo, Isaías 62, versículo 8. Es decir, no siempre me va a responder afirmativamente. No siempre me va a responder diciendo no. A veces yo sé que Él me va a responder, pero me pone a esperar, como menciona la Biblia. Y aquí en este pasaje de Isaías 62, versículo 8, hay unos conceptos aquí que son interesantes que compartíamos la vez pasada. El texto dice así: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Salmo 62, 8. Salmo 62. Perdón. Salmo 62, 8. Esperad en Él en todo tiempo. Muy bien, qué pena. Vuelvo a repetirlo, Salmo 62, 8, por lo menos estaban atentos. Muy bien. Eso es lo importante de estar cerciorándose de lo que a uno le lean, es lo que está en la Biblia. Eso es lo que la Biblia dice que se debe hacer. Y aquí dice lo siguiente: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Y después dice, Dios es nuestro refugio. Aquí aparecen tres conceptos que compartimos la semana pasada. Esto es como lo que hemos llamado el proceso de Dios. Lo primero que me dice es que es una orden esperar. Esperad en Él. Y dice la Biblia en todo tiempo. Cuando no nos responde rápidamente, espere. Ese es el mandato de parte de Dios. Como esperar no es fácil y regularmente nos desmotivamos, y somos, como les decía la vez pasada, de respuestas inmediatas. O sea, nos gustan las cosas instantáneas, como lo mencionábamos la vez pasada. Entonces Dios, como sabe que nosotros desfallamos muchas veces, nos da la segunda orden. La segunda orden es: derrame delante de Él su corazón. Es decir, humíllese, acérquese, de verdad, acérquese al Señor. Que este es un concepto, algo que nosotros debemos tener muy claro siempre. La tarea mía es realmente buscar al Señor de sincero corazón. Y termina haciendo una afirmación interesante. La afirmación que aparece ahí es: Dios es nuestro refugio. El refugio no es usted, el refugio no es su papá, el refugio no es la iglesia, el refugio no es el que usted quiera, el refugio debe ser Dios de manera personal. ¿Hay algo más para nosotros? Hoy les dije que el tema de la vez pasada lo íbamos a dar en dos reuniones. ¿Hay algo más que yo deba saber que me incluya, que tenga que ver con las respuestas de Dios? Espera. Hay muchas, pero hoy quiero tocar este tema y voy a pedirle que ustedes por favor repasen conmigo este pasaje, que este pasaje sí nos incluye a todos.
Lo que ustedes leyeron aquí era la experiencia del salmista, pero aquí hay un pasaje donde aparece una promesa que se la dieron a usted y me la dieron a mí y nos la dieron a todos. Y todavía no se ha cumplido, ya van 2000 años. No se ha cumplido, pero el Señor dijo que se va a cumplir. Le invito a que vaya por favor a Hechos capítulo 1. Vamos a buscar allí en la Biblia Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Hemos recibido muchísimas promesas de parte de Dios, muchísimas. Hemos encontrado que en la Biblia dice que si yo le pido, Él me da. Que si oro por un enfermo, Dios me puede responder, Dios responde y sana. Que si oro por alguna persona que necesita liberación, el Señor es tan bueno que libera a la persona y tenemos respuesta. También hemos tenido respuestas y promesas en las que promesas en las que Dios dice que Él puede cambiar la vida de una persona y cambiarle el corazón. Y le hemos pedido al Señor que cambie el corazón nuestro y el de otras personas y hemos visto la respuesta. Etcétera, etcétera. Algunos hemos tenido necesidades de provisión económica y en la Biblia dice que si yo le pido a Dios, Dios me concede. Entonces le oramos al Señor y hemos visto la respuesta casi que inmediatamente. O sea, tenemos respuestas rápidas con algunas de las promesas que Dios nos hace. Pero hoy quiero tocar una diferente. Le invito a que vaya a Hechos capítulo 1 y vamos a leer desde el 9 hasta el 11. Y nos vamos a ubicar aquí en el tiempo. Dice así, estaba el Señor despidiéndose de todos los discípulos después de haber estado aquí y haber resucitado. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Observe esta promesa tan interesante. Le voy a pedir que por favor usted la observe. Hablemos del tiempo, para que nos ubiquemos y hagamos cuenta de cuánto tiempo lleva esa promesa. Esta promesa fue dada el día que el Señor ascendió al cielo. Si hacemos memoria, Él había resucitado, murió, resucitó y anduvo 40 días con los discípulos. Estamos hablando más o menos del año 2029, del año 29 de la era cristiana. Estamos en el 2023. Así que más o menos estamos hablando de 2000 años. O sea, esta promesa fue dada hace 2000 años, que el Señor va a volver. Y resulta que esta promesa no se ha cumplido. Y nosotros la recibimos y no solamente aparece en este pasaje de la Biblia. Aparecen muchos otros pasajes de la Biblia porque es una promesa para todos ustedes y para mí. No se ha cumplido. Entonces, si no se ha cumplido y Dios hizo la promesa, lo que a mí me toca hacer es esperar. De hecho, se va a cumplir. Esta es una promesa que definitivamente se va a cumplir. O sea, estamos cerca del tiempo, pero todavía no se ha cumplido. ¿Y cuál es la promesa? Lo hemos llamado la gran promesa, porque hay muchas otras promesas de las que recibimos respuestas así rápidamente. Esta es la siguiente. Jesucristo va a volver por la iglesia. Lo dijo hace 2000 años. Todavía no se ha cumplido, pero va a ocurrir. Nos tiene en espera el Señor, a nosotros, pero prometió que va a volver. Después de recibir esta promesa, entonces la pregunta obligada es, ¿y qué hago mientras se cumple la promesa? ¿Qué es lo que la Biblia dice que yo debo hacer mientras espero que se cumpla una promesa como esta? Bueno, la Biblia realmente es bastante clara y hay muchos pasajes al respecto. Yo quiero pedirles que ustedes estudien conmigo un capítulo de Filipenses. Algunos pasajes que aparecen aquí y se van a dar cuenta de lo que la Biblia dice que debemos hacer. Como el Señor sabía que esta era una promesa que no iba a tener cumplimiento inmediato, aunque ya estamos muy cerca de ella, también nos dejó el derrotero. Nos dijo lo que debíamos hacer mientras la promesa se cumple. La promesa de hecho está muy cerca de cumplirse. En la Biblia dice que nadie sabe cuándo va a ocurrir, pero hay señales. Señales que se nos dan para que más o menos nosotros entendamos que estamos muy, muy cerca. La mayoría de las señales que hay acerca de la segunda venida del Señor se han cumplido. Los estudiosos dicen que más o menos un 80-85%,
de las promesas o anuncios antes de la segunda venida del Señor ya se han cumplido. Así que estamos posiblemente en el 10 o 15% de promesas todavía sin cumplir que puedan ocurrir rápidamente. De hecho, en varias partes de la Biblia dice que no pasará esta generación después de que empiezan a darse eventos como los que estamos viendo hasta que todo esto ocurra. Entonces es posible que estemos en la última generación o la generación sea la de nuestros hijos, es posible, no podemos afirmarlo, pero realmente estamos a punto de ver el cumplimiento de esta promesa. Jesucristo dijo, voy a volver. El asunto, aparte de saber que va a volver, no es tanto ese, sino saber cómo lo estoy esperando, cómo estoy viviendo. Y vamos a mirar lo que la Biblia dice, y le voy a pedir que usted por favor le ponga atención, Filipenses capítulo 3. Usted va a ayudarme a fijarse en la Biblia cómo vivieron en aquella época y lo que la Biblia dice que yo debo tener en cuenta. Cuando hablamos de que Jesús va a volver, no me dio la promesa y me dijo simplemente, ahí está la promesa y sin pistas. No, me dio pistas. El Señor me dijo lo que yo debía hacer. Empecemos aquí con el versículo 7 y el 8. En Filipenses, por favor, tenga una Biblia allí cercana. Esto es algo que hay que hacer. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo algo interesante. Dice así, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando uno lee un pasaje como este, uno dice, radical el apóstol. Bueno, aquí no está diciendo que uno no deba tener cosas. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que hay que darle el orden adecuado a las cosas que adquirimos en la vida y lo que estamos esperando. Entonces parece ser, cuando uno lee este pasaje, que el primer mensaje que nos da aquí el Señor a través del apóstol Pablo es cambia la mentalidad. Algo así, mientras usted espera la venida del Señor, debe cambiar la manera de pensar, si no la hemos cambiado. Por ejemplo, el apóstol Pablo está diciendo las cosas que para mí eran ganancia. Recuerden, versículos antes en la Biblia dice que él era una persona estructurada, era una persona bastante educada. Aparte de eso, era una persona muy usada y era una persona que tenía fama y tenía también seguramente propiedades, en fin, podía tener muchas cosas. Pero aquí en la Biblia dice, cuando miro la promesa de que el Señor va a venir y comparo todo lo que yo he recibido con la promesa, lo comparo, todo lo que he alcanzado aquí y lo comparo con la promesa, entonces parece que todo lo que he alcanzado aquí como que palidece, como que pierde el valor que yo le doy en la mayoría de los casos. Muchos estamos apegados solamente a lo material. Y aquí el apóstol está diciendo, aprendí que la promesa es tan grande y está tan próxima a cumplirse que en este tiempo lo primero que yo debo hacer es cambiar la manera de mirar las cosas materiales. No dice tampoco en la Biblia que uno no deba tener cosas materiales. Lo que está diciendo es que no debe colocar el corazón ahí. O sea, no deben ser primero, no deben ocupar la totalidad del tiempo, sino que la Biblia está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo de manera muy clara, que al comparar lo que él tenía con la promesa de la venida del Señor y todo lo que había en Cristo, esto palidecía. Y entonces termina diciendo, es como si fuera basura. Algo así. Y 2 veces dice, y lo he perdido, lo pierdo todo, no me interesa. Es que la promesa es mucho mayor. Y me parece que este es un concepto que es sumamente interesante, que le enseña a uno cómo debe uno vivir la vida cristiana. Si yo en este tiempo, sabiendo que tengo una promesa como esta, que es la segunda venida del Señor y que está muy cercana, si en este tiempo solamente coloco todas las cosas que yo valoro, coloco mi corazón solamente aquí en lo de la tierra,
Entonces perdí de vista la meta. La perdí. Y resulta que el Señor me está diciendo, espere, esto va a ocurrir. Pero a través del apóstol Pablo me está diciendo, de una manera muy clara, no debe ser lo más importante. Si para mí es lo más importante, eso quiere decir que no tengo clara la promesa. O sea, la perdí de vista, se me embolató la promesa de Dios. Entonces aquí hay una pregunta que uno debe hacerse. Cuando uno lee sencillamente este pasaje es, ¿qué estamos buscando aquí, en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Detrás de qué vamos? No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Realmente no lo sabemos. Pero como les he dicho en muchas ocasiones, sí podemos determinar cómo vivir. Y uno debe tomar decisiones que sean claras. De hecho, lo que uno consigue aquí no se lo va a poder llevar. Estos días he estado leyendo y mirando una serie de documentales que me fascinan de los faraones, de todo esto que me llama muchísimo la atención, y muestran todas las joyas que han encontrado con ellos y una cantidad de riqueza impresionante. No se lo pudieron llevar. No nos podemos llevar nada. ¿Qué palidece cuando usted compara las riquezas, fama y demás aquí con la promesa de la segunda venida del Señor? ¿Qué es lo que palidece? ¿La promesa o las cosas materiales? Eso debe ser. Así debe ser. Debe ser de esa manera. Entonces observe, si no es así, necesitamos tener un cambio de mentalidad y empezar a enfocarnos en la promesa. Es que se va a dar, estamos muy, muy cerca de ello. Pasemos al versículo 13, en el mismo capítulo de Filipenses, versículo 13 y 14. Se lo voy a leer desde acá, le voy a pedir que usted por favor siga la lectura allí en su Biblia. Pablo dice de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aparece un concepto más que quiero compartir con ustedes, que me parece que en este pasaje el Señor nos está hablando como de pasos de fe que uno debe ir dando mientras está aquí antes de que se cumpla la promesa. Lo primero que uno tiene que entender es lo siguiente. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Observe esto. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es como si la Biblia dijera de la siguiente manera. Dijera, es que todavía no lo he logrado. O sea, puedo tener muchas cosas, puedo tener ya mucha edad. Pero el apóstol Pablo, que tenía alrededor de unos 60 años cuando escribe este pasaje, él dice, todavía no lo he logrado. O sea, no he terminado mi tarea aquí en este planeta. Y quiero pedirle que usted por favor le preste atención a esto. Usted y yo tampoco lo hemos alcanzado totalmente. Para lo que el Señor nos diseñó, no lo hemos logrado. Les conté en alguna ocasión la historia hace muchos años, cuando tuve un grupo de oración en Medellín y teníamos un muchacho, uno de los asistentes que era supremamente dispuesto e interesadísimo en buscar al Señor. Y de hecho el Señor le regaló un don espiritual y era bastante interesado en buscar a Dios, pero a los 2 años dejó de buscar a Dios y fuimos y lo buscamos a su casa y le preguntamos, fulano de tal, ¿qué te pasó? Me dijo, lo que pasa es que ya quemé mi etapa de cristiano. Esa fue la respuesta. O sea, yo ya alcancé lo que iba a alcanzar, entonces ya hice suficiente, 2 años, estuve con ustedes evangelizando y demás, ya terminé mi etapa de cristiano. Aquí Pablo está diciendo, Pablo dice, no he terminado, todavía no lo he alcanzado. Y estamos hablando de Pablo, o sea, estas son palabras mayores, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo. Le doy una noticia, usted tampoco ha terminado su proceso aquí en la tierra. El proyecto que Dios le tiene, ni usted ni yo lo hemos terminado todavía.
Cuando uno sabe que no ha terminado, entonces lo que uno hace es no dejarse distraer. Esto está hablando de un concepto que se llama concentración, enfocarse bien. La persona que sabe que todavía está en el proceso no se deja distraer. Y cuando uno sabe que está en la marcha, tampoco pierde el enfoque, sabe hacia dónde va. Cuando la persona pierde el enfoque o se deja distraer por tantas cosas que nos ocurren y que nos rodean, sencillamente vivimos como si ya hubiésemos alcanzado la tarea que el Señor nos ha asignado aquí. Y esto es interesante. El apóstol dice, yo todavía no he terminado. No lo he alcanzado, no he terminado todo. Avanzo. La persona que entiende que no ha terminado su tarea aquí y que tiene mucho por hacer, el Señor espera mucho más, avanza. Avanza en el conocimiento de Dios. Y en el versículo 14 parece que el apóstol aquí tomó una decisión importante y nos está dando a nosotros una lección. En el versículo 14 dice, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, como no lo he alcanzado y la meta todavía está al frente, porque todavía está al frente, no tengo tiempo para distraerme, ni para desconcentrarme, ni para mirar a los lados, sino que tengo que seguir mirando hacia la meta, no sea que se me pierda. Entonces voy a tomar una decisión. Prosigo adelante. Esa es la decisión que dice el apóstol Pablo que toma aquí. En otras palabras, digámoslo de esta manera, me voy a enfocar en la meta. Mientras el Señor viene, me voy a enfocar en la meta. La meta es, lógicamente, seguir al Señor y está la promesa de la segunda venida, pero me voy a enfocar, o sea, voy a poner la mirada firme y a no dejarme distraer. La verdad es que muy fácilmente nos dejamos distraer, muy fácilmente, pero muy fácilmente. La pandemia nos distrajo muchísimo, fue una bendición y ha sido una bendición, pero nos distrajo muchísimo y aún así todavía seguimos un poco distraídos. Pero el apóstol Pablo dice, como no lo he alcanzado todo, mi tarea es extenderme a lo que tengo adelante. O sea, no puedo perder el impulso, no se puede perder. La meta está allá al frente, pero yo no puedo perder el impulso. Tarea, necesitamos dar pasos de fe. Necesitamos entender que no he alcanzado la tarea y tengo que partir de ahí y que tengo que enfocarme en lo que tengo adelante. Eso no se puede perder de vista. Si lo he perdido de vista por X o Y circunstancia que me ha pasado, entonces yo quisiera invitarle hoy a que usted se enfoque nuevamente. La promesa está ahí, sigue vigente. Él dijo que va a volver. Y está esperando que yo, valga la redundancia, lo espere. No se ha cumplido. Entonces, para esto se necesita concentración. Si el Señor me llamó a mí a ser discípulo, porque nos llamó a ser discípulos, no puedo desconcentrarme. No puedo vivir como si no estuviera yo dentro de ese proyecto. Se necesita perseverancia. La perseverancia es fundamental para avanzar y llegar a la meta. Es fundamental la perseverancia. Y el apóstol Pablo lo ilustra de manera muy clara en el pasaje que ustedes leen conmigo de Filipenses capítulo 3. Hay que ser perseverantes. Van a venir situaciones difíciles, van a venir. Van a venir situaciones que nos van a desmotivar, claro que van a venir. Posiblemente nos van a presentar enfermedades o crisis laborales, familiares, como usted quiera llamarlo, como yo lo quiera llamar. Van a venir. Pero ojo, me mantengo firme y me extiendo hacia la meta. No lo puedo perder de vista. Es que esa es la promesa, la gran promesa. Él dijo que va a volver. Como una vez lo escuché de alguien, recuerdo que en una ocasión escuché parte del testimonio de Luis Palau, y cuando él estaba cerca de servirle al Señor, él falleció hace poco. Fue uno de los grandes siervos de Dios y cuando estaba cerca de empezar a servirle al Señor no sabía si sí irse de misionero o no. Y va y le dice a la mamá, que la mamá era una intercesora, él le dice, mamá, ¿será que Dios quiere que yo sea un siervo de Dios?
¿será que Dios me está llamando? Y la mamá le dijo, el llamado fue dado hace 2000 años. Dios está esperando tu respuesta. El llamado fue dado hace 2000 años. Dios está esperando tu respuesta. Ese llamado de hace 2000 años persiste. Sigue y tiene una promesa. Volverá. Entonces, no perdamos el enfoque. Esa promesa está vigente y es absolutamente para todos nosotros. Vayamos al versículo 15, por favor, del 15 al 17. Se lo tiene ahí en su Biblia. Se lo voy a leer desde acá. Dice así. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando miramos estos versículos nos damos cuenta que el 15 y el 16 dan como una misma idea y está diciendo básicamente lo mismo. Lo primero que dice es todos, cuando aquí en la Biblia dice todos los que somos perfectos, cuando dice todos está incluyendo al 100% de la población que sigue al Señor. 100%. O sea, no está dando espacio a que un 1% se escape, ni es un mensaje para 99% y el 1% no tiene este mensaje. No, aquí en la Biblia dice todos, 100%. Los que somos perfectos, en otra versión no utiliza el término perfecto, sino maduros espiritualmente. O los que estamos madurando espiritualmente, entonces dice, todos los que estamos madurando espiritualmente debemos tener este mismo sentir. El sentir de extendernos, de seguir siendo instrumentos de Dios. O sea, esa es la tarea. O sea, debe tener el mismo enfoque. ¿En qué se da uno cuenta que uno está madurando espiritualmente? Precisamente en conceptos como este uno más o menos se da cuenta, en que mantiene el enfoque claro, sabe hacia dónde ir, tiene una meta clara. La meta no es solamente hacerse a un nombre, hacerse a bienes, hacerse a riquezas, hacerse a muchísimas otras cosas y simplemente la parte del enfoque de hacer discípulos y demás, tenerlo por allá abandonado o haber parado. Esa no es la meta. La meta está en extenderme a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y es una meta que el Señor nos dio hace 2000 años y simplemente está esperando nuestra respuesta. Independiente de lo que se nos venga. Pero esta es una promesa que está muy próxima a cumplirse y que los incluye a ustedes y a mí. Absolutamente a todos. Y hay un llamado para la iglesia. Y después en el versículo 17 aparece un llamado, lo repito, sed imitadores de mí, mire esto, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y termina diciendo el apóstol Pablo. Y para que se den cuenta que este es un proceso y una tarea de todos, entonces ubiquémonos bien y coloquemos la mirada en el que va bien, no en el que está mal, que es muy fácil desenfocarse y prestar atención a los malos ejemplos. Es muy fácil. Pero aquí la Biblia dice, sean imitadores de mí y pongan atención a los que van marchando bien. O sea, a esos es a los que debe imitar. No al que está peleando, al que está hablando mal, al que hace cualquier cantidad de cosas. No. Enfóquese bien en la vida e imítelo. Es lo que está diciendo aquí la Biblia. Entonces, si usted observa, vamos a encontrar que el apóstol Pablo dice, mientras estamos esperando el cumplimiento de la promesa, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad y empezar a colocar en una balanza lo que estamos buscando aquí, las cosas materiales, junto con la promesa. Y empezar a mirar cuál de las dos palidece y cambiar la manera de pensar si estamos mirándolo diferente a como lo mira el Señor. Lo segundo que debemos hacer es empezar a dar pasos de fe para madurar y entender que no hemos alcanzado todavía la tarea que el Señor nos ha encomendado, pero que sí tenemos una tarea, extenderme hacia adelante. En tercer lugar, usted va a encontrar aquí que dice que ese sentir, si yo tengo ese sentir,
es el que me va a permitir a mí darme cuenta si estoy avanzando y madurando en la fe o no. Ese sentir, el mismo sentir de ir como extendiéndome hacia lo que está por delante. Versículo 18 y 19, aquí hace una referencia a los que no son cristianos, pero vamos a sacar una aplicación. Versículo 18 y 19, porque yo pienso que puede también, aunque fue escrito para no cristianos, puede llegar uno a tener características parecidas. Mire lo que dice aquí en el 18 y 19, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y vean lo que dice después del punto y coma: que solo piensan en lo terrenal. Se está refiriendo lógicamente a los que no son cristianos, porque un cristiano no es enemigo de la cruz de Cristo. Pero miremos las características que aquí aparecen. Mirémoslas aquí claramente. O sea, lo que está diciendo es, cuando dice solamente piensa en lo terrenal, si usamos el mismo término que estamos usando esta tarde, podríamos decir que está desenfocado. O sea, se desenfocó en la vida. Es muy fácil desenfocarse, muy fácil perder la mirada de la promesa. Y aquí en la Biblia dice precisamente esto. Es posible que nosotros, como hijos de Dios, en algún momento perdamos la vista y solamente pensemos en lo terrenal. Esta es la característica del que está desenfocado completamente y del que no sigue al Señor. Piensa solamente en lo terrenal. Y dentro de lo terrenal está todo menos lo espiritual. Es claro, solamente piensa en esto. Solamente, ese solamente es bastante interesante. No hay espacio para lo espiritual, sino solamente lo terrenal. Es la característica fundamental de una persona que no sigue al Señor y que lógicamente no está enfocado en la promesa que no se ha cumplido todavía. Perdió de vista la gran promesa. Y sí, puede tener muchas de las promesas que el Señor ha hecho como importantes en su vida. Por ejemplo, cuando tiene necesidad, buscar a alguien que ore, pedir sanidad, pedir que se ore para que el Señor lo restaure, para que le restaure la familia. Y muchas otras promesas que el Señor está haciendo aquí. Pero la gran promesa, que es esperar la segunda venida del Señor y vivir como el que está esperando, la perdió de vista. Esta es la característica de las personas que no siguen al Señor, que no lo temen. Pero es posible, vuelvo a repetirlo, que como cristianos en algún momento nos desenfoquemos de esa manera. Y sí que hay que prestarle muchísima atención. Voy a leerles el último versículo para que oremos. Este le hemos querido colocar como conclusión. Mire esto. Acabamos de ver el resumen de lo que el apóstol Pablo nos enseñó de cómo vivir la vida cristiana y cómo no vivirla. Pero en el versículo 20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Observe esto que dice. Pablo, después de comparar todo lo demás, dice: pero nuestra ciudadanía no está aquí. Realmente, lo terrenal usted no lo va a poder llevar. Somos seres espirituales. La pregunta que uno debe hacerse es: ¿en qué nos estamos enfocando? Estamos esperando el cumplimiento de la promesa que no ha sido, todavía no se ha dado, que es la segunda venida del Señor, pero ¿qué estamos haciendo? ¿En qué nos estamos enfocando? Porque hay que prestarle atención a esto. ¿En qué nos estamos enfocando? Que me parece que es supremamente importante. Estamos juiciosamente esperando el cumplimiento de esta gran promesa. Me parece que esto es algo a lo que hay que prestarle atención. Cualquiera dirá: pero no se ha cumplido. Sí, pero se va a cumplir. Dios siempre responde. Y aparte de eso, Él dijo: espere, esto se va a cumplir. En resumidas cuentas, ustedes y yo podemos tomar una decisión importante mientras se cumple la gran promesa. Es la segunda venida del Señor. Y es enfocarnos en vivir como la Biblia dice que debo vivir. No hemos alcanzado todavía la perfección como cristianos. Estamos en proceso. Pero usted decide y yo decido. O me estanco y paro y solamente busco lo terrenal,
o mantengo la mirada puesta en la promesa. Sí va a cumplirse, se va a dar. Y el Señor me dice, ojo, cambia la manera de pensar, dé pasos de fe. En fin, tome decisiones importantes en la vida, pero extienda su mano a lo que está por delante, a la meta. Y termina diciendo, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Aquí usted no se va a poder llevar nada, ni yo. Está en los cielos. Y allá es donde tenemos que poner la mirada. Si hay una promesa interesantísima que no se ha cumplido y es esta. Jesús dijo que va a volver. El asunto es, ¿le creo? ¿Realmente le estoy creyendo? Y estoy dando los pasos para ir avanzando. Necesitamos prestarle atención a esto. Voy a invitarles a que oremos en este día. Usted lo piense, lo medite, se lo lleve para su casa. Recuerde, Él dijo que debíamos esperar. Pero mientras esperamos, no nos vamos a quedar quietos. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Así que le invito, mientras usted está aquí con nosotros, si usted no está seguro de haber recibido a Jesucristo, yo quiero pedirle que donde usted está, usted ore conmigo. Y le pida al Señor que llegue a su corazón. Esto es lo primero que debemos hacer. Si no está seguro, se siente como que no hay inclinación hacia el Señor, independiente del tiempo de asistir. Dígale conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Ore conmigo y dígale, te pido que entres a mi vida, Señor. Gracias porque tú has perdonado mis pecados y me has dado la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y voy a pedir que en esta tarde usted se concentre en la promesa. 40 días después de la resurrección del Señor, cuando estaba en el Monte de los Olivos, que terminó su proceso aquí en la tierra, y estaban los discípulos esperando, colocó a 2 ángeles a los que les dijeran, así como lo vieron irse, así volverá. Esperen. Cuando iba a hacer la manifestación del Espíritu Santo, les dijo, no se vayan de acá todavía, esperen la manifestación del Espíritu Santo. Pero aquí nos ha dado una promesa interesante, Él volverá. Yo quisiera pedirle que en oración usted hablara con el Señor y le dijera si realmente le cree que Él va a volver. Y si realmente nosotros sabemos que definitivamente se va a cumplir. Señor, en esta tarde queremos decirte que hemos perdido el enfoque, posiblemente en la vida, lo hemos perdido. Nos olvidamos de la promesa, la gran promesa, la meta. Y colocamos metas personales que son buenas, pero nos dedicamos solamente a esas. Yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a cambiar la manera de mirar la vida. Ayúdanos a entender, como decía el apóstol Pablo, que cuando miro todas las cosas que he recibido y lo que para mí es valioso y lo comparo con Jesucristo y con su promesa de que va a volver, lo que yo busco aquí en la tierra todo palidece. Pero si no está palideciendo, si palidece es la meta, la visión de la meta, ya la tengo un poco borrosa. Vamos a pedirle hoy al Señor que el Señor nos ayude a cambiar la manera de pensar. Quizá esto es lo que está pasando. Y la meta la vemos ya de manera borrosa. Y decimos, hace tanto tiempo conozco a Jesús y todavía no ha venido. Quizá demore mucho tiempo y perdemos la meta. Pero yo quisiera hoy pedirle a que, como el apóstol Pablo, usted le diga al Señor, hoy tomo la decisión de extenderme hacia la meta que tengo por delante. No dejarme distraer. Si hay algo que lo está distrayendo o nos está distrayendo o nos ha desenfocado en la vida, puede ser cualquier cosa.
Yo quisiera pedirle que usted le ore al Señor en este día y le pidamos al Señor que nos permita entender que solo hay una meta trascendental. Y a esa me está llamando el Señor a mirar. Y está pidiendo que me enfoque allí. Es estar pendiente de lo eterno. No me dice la Biblia que entonces yo tengo que abandonar lo demás. No, no me dice eso. Me dice que tengo que ser equilibrado y que tengo que darle de verdad valor a lo espiritual y hacer frutos dignos de arrepentimiento y obedecerte. Señor, danos este privilegio en el tiempo que nos reste de vida, de no perder nunca la mirada de esta promesa, de que vas a volver y entonces debo estar absolutamente concentrado haciendo tu voluntad. Por favor, guárdanos a todos y dirígenos. Te entregamos el corazón en este día y te pedimos que nos ayudes y nos bendigas, Señor. Gracias por darnos un privilegio como este en esta tarde de compartir este espacio de tu palabra y te pedimos que nos ayudes y nos bendigas. Igual oramos por nuestros parientes que posiblemente hayan perdido el enfoque de la vida cristiana. Y quisiera pedirle que en este día usted ore conmigo por ellos. Y vamos a pedirle al Señor que les permita enfocarse en la meta que es supremamente clara. Jesús dijo que volverá y nos tiene esperando, pero dijo que volverá y que no nos distraigamos. Ayuda a mis amigos, a mis hermanos, a mis parientes, y ayúdame a ayudarles, y a que todos marchemos juntos hacia la meta, nos extendamos hacia adelante al premio del supremo llamamiento que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y gracias porque esta es una promesa que se va a cumplir. Ahora te bendecimos, permítenos mantener con la mirada puesta en el cielo todos los días de nuestra vida hasta que partamos contigo o hasta que tú vengas. Que así vivamos todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús el Señor. Amén.